continuamos en Objetivo Vizcaya. En esta tarde de martes queremos dar la bienvenida a nuestra colaboradora estrella, la doctora Miren Marín. Miren, buenas tardes, Arratsaldeon. Buenas tardes, gracias por lo de colaboradora estrella. Vaya, empiezo a trabarme desde primera hora. Es que eres nuestra colaboradora estrella, Miren, y es que gracias a ti estamos entendiendo muchas cosas del mundo de las analíticas. Porque cuántas veces hemos visto el papel, menos mal que luego tenemos a nuestro médico de cabecera que nos explica, nos dice, oye, tienes el colesterol alto o bajo, la tensión, tal, pero claro, nos dan este papel, Miren, y no nos enteramos de nada. Entonces, estamos desgranando poquito a poquito en estos programas, Miren, bueno, qué consiste estas analíticas, lo que significan, ¿no?, estos niveles de, por ejemplo, hemoglobina, hematíes y todas estas cosas, que a nosotros nos suena muy raro, pero que tú nos lo explicas muy bien y nos enteramos. Pues muy bien. Creo que nos quedamos en el anterior programa. Yo creo que vimos transaminasas, tema de hígado, ¿no? Yo creo que por ahí nos quedamos. Y ahora creo que vamos a hablar de la fosfatasa alcalina, de los electrolitos, todo esto, ¿qué conlleva la parte del cuerpo? Sí, bueno, pues por ejemplo, los electrolitos, pues sodio, potasio, cloro, magnesio, etcétera. Es decir, en el organismo tenemos que mantener un equilibrio. Entonces, un equilibrio electrolítico. ¿Por qué? Pues porque eso nos indica cuando hay una deshidratación o al revés una hiperhidratación o algunas enfermedades que lo provocan, porque a veces simplemente el hecho de no beber, que podemos tener un problema de deshidratación. Entonces este equilibrio hidroelectrolítico, pues claro, se rompe, con lo cual nuestro organismo empieza a funcionar mal. Entonces se rompe a la vez el equilibrio ácido básico, ¿no? O sea, necesitamos mantener un equilibrio constante en nuestro organismo. Todo esto generalmente se produce por diferentes patologías o por la toma de fármacos o en algunas ocasiones simplemente a veces pues por un golpe, que te das un golpe en la pierna, por ejemplo, y te magullas mucho todo lo que es el tema muscular, y también puede haber una alteración electrolítica. Habitualmente cuando pedimos analítica pues pedimos iones, que es eso, pues cloro, sodio, potasio, que son los, digamos, los más importantes. Habitualmente los encontramos bien, o sea, es muy raro encontrar en una persona que no tiene una patología de base o que no ha tenido un traumatismo importante, y los encontramos perfectamente bien, o sea que no, pero sí es una petición de rutina. O sea, en una petición de rutina, como yo comentaba el primer día, pues pedimos lo que es una hematimetría completa, eso que decíamos, los glóbulos rojos, la hemoglobina, el hematocrito, la concentración de hemoglobina, la velocidad de sedimentación globular. Luego pedimos toda la fórmula leucocitaria, que decía yo que es lo que nos defiende de todas las agresiones, ¿no? Que cuando unos leucocitos están altos, evidentemente nuestro organismo se está defendiendo de algo, y entonces entran ahí todos los neutrófilos, basófilos, eosinófilos en defensa de lo que nos pasa, y así intentan de nuevo controlar el organismo. Bueno, pues cuando hay esos desequilibrios por la causa que sean, por una infección, un traumatismo, una enfermedad, o insisto, incluso en la toma de medicamentos o de sustancias tóxicas como alcohol y otros tipos de drogas, ¿no? Entonces el potasio puede subir, bajar, es decir, ahí está el desequilibrio. Por eso es importante todo esto. Luego comentaba, creo que eso no vimos, cómo también mandamos determinar las proteínas en sangre, ¿no? Pues lo mismo, porque a veces nos da una sintomatología de una malnutrición. Por ejemplo, dentro de las proteínas, que es en sangre, las proteínas totales son dos, la albúmina y las globulinas. Entonces la albúmina es un valor muy importante, porque nos da, cuando hay una malnutrición crónica, se ve que hay una hipoalbuminemia, es decir, que la albúmina está más baja, y las globulinas entran dentro de nuestro sistema defensivo. Cuando hay una enfermedad inmunitaria, las globulinas están alteradas, también se pueden alterar por otras cosas, pero bueno, una de las funciones principales pues es esa, ¿no? También tenemos, por ejemplo, una enzima
la lactato deshidrogenasa, que me parece que lo tendrás por ahí apuntado, o la láctico deshidrogenasa. Bueno, pues esta es una enzima que se encuentra repartida por todo el organismo, pero sobre todo en las células tisulares, es decir, en las de los tejidos. Luego, cuando tenemos alguna enfermedad que nos está destruyendo nuestros músculos, aparece la LDH, aparece alterada. También aparece alterada siempre que hay un daño que al final daña las células. Entonces nos sirve muy bien para valorar como alarma, un ¿no? proceso. Un poquito de algo falla aquí. ¿Y cómo se volvería a conseguir ese equilibrio? Miren, tendría que haber medicación de por medio, se puede recuperar con la alimentación esos niveles normales. No, depende de la patología de base. O sea, entonces hay que tratar la patología, pero eso nos indican. Es decir, todo esto de la analítica es a veces, sin una causa aparente, encontramos unos valores que están alterados y entonces empezamos a buscar, ¿no? ¿Por qué eso está alterado? Entonces no solo se hace una determinación de algo en concreto que nos da la alarma, sino que empezamos a mirar un poco todo. Yo creo que el otro día hablaba de la creatina fosfoquinasa también, que por ejemplo que es inespecífico, pero en un momento determinado se puede detectar un infarto agudo de miocardio, por ejemplo. También puede aparecer alterada en gente que hace muchísimo deporte en periodos de crecimiento, pero eso, cuando está alterado, pues valoramos a la persona que tenemos enfrente y entonces decimos, a ver, si no es nadie en crecimiento y no hace un gran deporte o tal, aunque es inespecífico, empezamos a buscar todo lo que se relaciona con ello y merece la pena. Y si queremos ver, por ejemplo, que a veces alguien te dice, pues es que cuando voy a comer vomito, incluso se me pone dolor de estómago, pues buscamos, por ejemplo, la amilasa y la lipasa. Entonces tenemos que la amilasa, esto nos dice cómo está el páncreas, si hay alguna alteración pancreática, también de otras funciones, pero fundamentalmente pancreática, porque la amilasa es una enzima que se segrega a nivel de saliva y a nivel de páncreas. Entonces, bueno, ayuda en la digestión, digamos, de todos los hidratos de carbono, de los azúcares y del almidón. Entonces, bueno, pues vemos que puede haber una pancreatitis aguda, por ejemplo, una inflamación del páncreas. Si vemos la lipasa, que lo que ayuda es a la degradación de las grasas, pues lo mismo sabemos que está ocurriendo algo a nivel del páncreas. También en otros órganos, porque puede haber una lesión de hígado, por ejemplo, de riñón, que pueden aparecer alteradas. Pero yo siempre creo que cuando algo sale diferente a como debiera de estar, entonces ya buscamos todo lo que está relacionado, todos los órganos relacionados. Pues aparece algo a nivel digestivo, pues vamos a buscar todo lo que hay digestivo. Lo mismo que lo que decíamos el otro día de la bilirrubina, que por ejemplo aumenta la bilirrubina, bueno, pues el hígado a nivel de vesícula empieza a haber algo. O como tú has dicho, la fosfatasa alcalina, pues lo mismo, pues podemos mirar, o depende, es que claro, una analítica sola tampoco implica mucho, hay que ver toda la sintomatología, recoger una buena historia clínica y entonces descartar en un momento determinado si una fosfatasa alcalina está alterada, pues que haya algo de huesos o que haya un tumor, un tumor en algún sitio, de ovarios o tal. Bueno, pues para eso nos sirve toda esta analítica que vamos desgranando, ¿no? Un poquito. Yo el otro día recuerdo que no sé si dije con respecto a la glucosa, que cuando aparece una hiperglucemia, pues hay que buscar también la hemoglobina glicosilada, que cuando está alta desde luego hay diabetes y se suele analizar cada 3 meses pues para ver cómo se iba el control de esa diabetes y ahí nos va indicando si todo lo que le decimos a la paciente o al paciente, que cuidado pues con los azúcares sencillos, o cuidado con los alimentos que tengan un índice glucémico alto. Un índice glucémico alto implica que la digestión va a ser muy rápida de ese alimento, por ejemplo en las patatas, por decir alguno, ¿no? Pero que sin embargo si lo combinamos luego con alimentos que tengan mucha fibra, pues el índice glucémico general de esa comida disminuye. Entonces, cuando una persona diabética toma alimentos que tienen un índice glucémico bajo, posiblemente su glucemia permanezca mucho más estable. Bueno, pues así va prácticamente todo lo que es en el tema de análisis, ¿no? Luego hay más o menos. Algo que me ha llamado también la atención, bicarbonato. Ah, claro. Bueno, pues esto es un poco claro.
El equilibrio que he dicho de los iones, el equilibrio hidroelectrolítico, nuestro organismo tiene un equilibrio ácido-base. Pues se puede producir cuando hay un desequilibrio, si hay mucho bicarbonato se puede provocar una alcalosis respiratoria, por ejemplo, o una alcalosis metabólica, y entonces, bueno, pues tenemos que meter más elementos que provoquen un aumento, una disminución de ese bicarbonato y que, sin embargo, aumenten otros valores. Cuando hay un exceso de bicarbonato, pues evidentemente hay alguna lesión a nivel metabólico, a nivel respiratorio, y es entonces cuando hay que empezar la búsqueda de patologías que puedan provocar esto. Pero todos tenemos un cierto nivel de bicarbonato. Sí, claro, no, todo hay unos niveles de referencia que nos pone nivel mínimo y nivel máximo en todo. Entonces, bueno, pues dependiendo de la edad, de la patología, del ejercicio, del estilo de vida y demás, se valora todo en su justa medida. Quiere decir que igual alguien resulta que tiene una GGT alta, un enzima hepático, ¿no? Y todo el mundo dice, ¿pero bebes? Bueno, pues no siempre el aumento de las transaminasas es porque alguien beba, sino que puede tener un hígado graso por exceso de peso o porque haya otra patología, porque haya, por ejemplo, una hepatitis vírica. Entonces, todo hay que mirarlo en un conjunto, es decir, todo aislado no significa nada. En algunas ocasiones, incluso gente que está todo el día buscando en Mr. Google, me ha dado alta, pues eso, la bilirrubina. Bueno, pero si el resto de la analítica está bien, puede ser que haya tenido algún cólico en la vesícula o que haya alimentos que le sientan muy mal. Entonces, el que aumente la bilirrubina es cuando el hígado no puede depurarla. Entonces, no puede depurar la cantidad de bilis que tiene y se almacena y aparece eso, puede aparecer un cólico biliar. O sea, yo siempre digo que intentemos no hacer interpretaciones personales de las analíticas, me da igual de las analíticas como de los fármacos que recetamos. Sí, que hay gente que además toma los medicamentos como si fueran gominolas, ¿no? Sí, es que a la vecina le han dicho que si tiene esto alto, pues yo voy a hacer lo mismo. Hombre, cada caso es diferente, como comentas, mire, la vecina puede que le haya producido la bilirrubina alta una cosa y nosotros tener otra diferente, ¿no? Exacto, y luego también es la gente contraria a la que le recetas lo que sea o le haces una interpretación de la analítica y le dices, bueno, está normal, pues tienes un poquito alto, por decir algo que trataremos, el colesterol total, pero bueno, si el resto de los lípidos están normales tampoco pasa nada, o sea, vamos a ver el equilibrio existente entre unos valores y otros valores. Pero hay gente la cual se hace sus interpretaciones y te vuelve literalmente loca. Lo mismo que cuando dices, bueno, te voy a poner esto y explica esta medicación, te la doy por esto y por esto, y automáticamente te llaman por teléfono o vienen agobiadísimos a la siguiente consulta y dicen, he leído todo el prospecto y pone que esto que me has dado resulta que puede producir, vale, el riesgo cero no existe y los laboratorios están obligados a poner los posibles efectos secundarios, los posibles competencias que puede haber entre unos fármacos y otros, entre unas vitaminas y otras. Es decir, si alguien toma, por ejemplo, pues mucha vitamina D porque le hayan dicho que tiene un déficit de vitamina D, puede provocar una hipervitaminosis con una sintomatología muy parecida a las carencias. Entonces, todo en su justa medida y zapatero a tus zapatos, porque fíjate, a mí me han dicho que tengo, bueno, que no tengo anemia, pero que tengo una falta de hierro, eso lo vemos de continuo. Bueno, pues sí es cierto que puede haber una ferropenia sin anemia y entonces en algunos casos se dará hierro, pero en otros dependiendo cómo esté la ferritina, cómo esté la hemoglobina, en fin. O sea que no es tan sencillo como parece que carezco de esto y lo voy a tomar por mi cuenta. Vamos, eso hasta que me salga por aquí, ¿no? Eso, a mi vecina le han dicho y yo voy a hacer lo mismo. O sea, es un poquito el error. En otras ocasiones digo que en mi época se utilizaba el Salvat Medicina y justo comentábamos ahí fuera que cuando estás estudiando los primeros años es eso me pasa a mí, eso me pasa a mí, eso me pasa a mí. Y luego empiezas a relativizar porque
te enseñan a analizar y te enseñan evidentemente a separar una cosa de otra. Que puede haber unos síntomas muy parecidos de unas enfermedades a otras y que para eso estamos los profesionales de la salud, para intentar conseguir curar física y a veces mentalmente a las personas, porque hay mucha gente muy hipocondríaca. Y entonces eso es muy tremendo, porque es, pero ¿cómo es posible? ¿Y esto me puede llevar a tal otra alteración? Sí, pero bueno, te puede llevar, pero no tiene por qué. O sea, no pasa nada. Veamos si es algo que hay que hacer una intervención dietética, y si hace la intervención dietética o resulta que necesitas aumentar tus defensas y tomar tal cosa, o necesitas tratar estos hongos y te tengo que dar un producto que, si te lo tengo que dar mucho tiempo, ya valoraremos el hígado por si acaso te hace daño al hígado, ¿no? O sea que... Ojo, que hay que estar sanos en de cuerpo y de mente también. Y de mente. Sí, Psicohigiene, ¿no? Al final vamos a coger ese término, ¿no? De hecho, Javier Urra. Sí, no, la verdad es que el título del libro es, bueno, atractivo y atrayente hasta decir basta. Sí, eso es así. Miren, nos vamos a ver dentro de poquito, la semana que viene o la siguiente, ¿no? Si no me equivoco, y ya terminaremos el tema de la analítica, en principio, ¿no? Yo creo que hablaremos quizás solo de los colesteroles, para que ya a todo el mundo le quede muy claro, que madre porque mía, es importante. Lo del colesterol, la guerra que nos da, ¿eh? Y además ahí meteré cuña publicitaria de dieta, o sea, el decir, bueno, vamos a ver por qué sube esto, qué ocurre también si está más bajo de lo debido. Pues porque, como he dicho, nuestro organismo necesita de todo, o sea, necesita todo tipo de minerales, todo tipo de vitaminas, grasas, necesita de todo, pero siempre en una proporción adecuada. Y hablaremos también de si es verdad o si es tan milagroso como nos lo venden en esas cuñas publicitarias, esos anuncios, lo de no sé qué, quita el colesterol o ayuda a reducir el colesterol. Si es verdad o no, si es cierto o no. Bueno, ahora yo creo que lo están cambiando, ya pone ayuda, antes decía quita el colesterol, ¿no? Que era ya terrible, la gente se ponía a beber los botecitos como si fuera agua, ¿no? Pues me quita el colesterol. No es así. Sí, yo creo que como todo puede ayudar. Y que no pensemos que hay milagros, o sea, el milagro es que nos cuidemos y que alguien decida que sigamos aquí, ¿no? Exactamente, más importante. Miren, pues nos vemos dentro de 2 martes, hablaremos de colesterol, interesante para toda la gente, además gente de todas las edades, porque sí que nuestros jóvenes, incluso muy jovencitos, tienen colesterol, hablaremos también de ese colesterol de nuestros jóvenes que yo creo que hay que prestar mucha atención, que siempre parece que miramos a Estados Unidos con el tema de la obesidad, pero también hay que mirar aquí en el ojo, ¿no? Como es que la paja, no hay que mirar la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio, porque aquí tenemos unos niveles bastante altos de jóvenes con colesterol. Sí, ya está. En ese caso también hay que valorar si resulta que es un colesterol de incidencia familiar, o sea que no es, a veces no depuramos, aunque nuestra dieta sea perfecta y la cantidad de lípidos que metamos sea la adecuada. Entonces yo creo que eso sí merece un programa completo, y luego si alguien quiere aclarar alguna cosita que igual hemos pasado más someramente, pues porque me parece que estar explicando que la enzima se produce no sé dónde, se depura no sé qué, se nos va a olvidar a todo el mundo, y que si es necesario tener un control analítico, pero que cuando estamos sanas y sanos tampoco debemos andar pidiendo de continuo, yo quiero un análisis de sangre, ¿por qué no? Porque será nuestro médico de atención primaria o nuestra médica de atención primaria quien decida cuándo valorar, y si hay algún antecedente de interés familiar o algún antecedente personal de alguna enfermedad pasada, entonces somos las primeras personas interesadas en que la población general esté bien controlada, pero sin hacer un gasto extra y de verdad en algunos casos absurdo. Pues hablaremos dentro de poquito. Miren, si la gente tiene alguna duda, si quiere que comentemos o pasemos otra vez por alguno de los elementos en esta analítica, nos pueden mandar un email a objetivovizcaya@tele7.com, objetivovizcaya@tele7.com, y le preguntan las cuestiones, lo cuestiona a Miren. Y miren, nos vemos dentro de poquito. Pasa buena semana y buen puente. Sí, y además me marcho. Ya nos darás un
poquito de envidia cuando vengas toda relajadita. Espero venir morena. Madre mía, qué envidia. Pues no te va a hacer falta maquillaje, ¿eh? Las chicas pueden estar tranquilas. Sí, que las imperfecciones hay que corregirlas. Ya a esta edad ya hay que restaurarse. Miren, pásalo muy bien, disfruta y descansa. Muchísimas gracias. Vale. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta continuamos en Objetivo Vizcaya con Info Baracaldo, con nuestro colaborador también Carlos Fernández. Hablaremos de ese mes de mayo, mes de la danza en el Escalcerante Escultura Aretoa, en Santurchi, en Miren. Y también hablaremos de los famosos con Izaskun, Zaleya Zugadi. Todo esto en la segunda parte del programa. No se muevan.